lo que nosotros tratamos de garantizar justamente el desarrollo de esas posibilidades que se conjugan al momento de establecer un nexo vital con otra persona. En el caso de las sociedades, ¿cierto?, originarias, los pueblos originarios, se da principalmente por aquellos que tienen la decisión en sus manos, es decir, padres de familia que cautelan con quién casan sus hijas. Es interesante esto, así me lo pareció a mí la primera vez que yo lo leí, esta idea de que en el fondo no es tan importante el hijo varón como continuidad del linaje de la familia, sino más bien en la relación de poder, ¿cierto?, y de ampliación de poder y de solidaridad que yo puedo establecer a través de mi hija, y es la incorporación de otro varón a mi familia, es decir, la figura del yerno como un elemento, ¿cierto?, que permite la génesis de lo que él llama la exogamia, o sea, la posibilidad de romper con la continuidad simplemente de que los primos se casen entre ellos, y la incorporación de un nuevo ente, ¿cierto?, de la familia, y generar lazos de solidaridad. Llega al final de este texto, los que lo hayan leído recordarán, de cazar las hijas para evitar la guerra. En el fondo, la lucha entre los clanes se logra disuadir justamente a través del hecho de intercambiar hijas. Las hijas como un regalo, como un don. De ahí la idea también de que por lo general casi todas estas relaciones pactadas entre familias van acompañadas también de regalos, ¿no?, de dones, dones, ¿no?, y hay dos principios que están en juego en este principio de reciprocidad. Por un lado, el incesto como una provisión que se fundamenta en esta idea de hacer uso finalmente de la hija como un bien de intercambio, y al mismo tiempo la posibilidad de evitar, ¿cierto?, el hecho de que se produzca una continuidad al interior simplemente de la hija, es decir, garantizar eso también. Esto también Margaret Mead también lo desarrolla en una de sus obras. Es bastante interesante quizás leerlo también desde ella. Yo me he acercado más bien de este trabajo que es de 1929. Luego, este trabajo se vuelve más interesante y va a tomar justamente los ribetes de los estudios de género a partir del trabajo que hace Gay Ravell, que parte justamente de la obra de Lévi-Strauss, y ella habla directamente del tráfico de mujeres, para nombrar este ejercicio de intercambio, de regalo, de dones, ¿cierto?, de intercambio de dones entre los clanes como un tráfico de mujeres. Y ella incluso incorpora también a Marx y todo lo que implica la división social del trabajo, cómo está fundamentando las relaciones de poder al interior de la generación de los clanes a través de estas notas sobre la economía política del sexo. Es un texto muy sintético, muy bello, que además también está recogido dentro del dossier que yo les he enviado. Al comienzo de esta obra, Ravell se pregunta cuáles son esas relaciones en las que una hembra de la especie humana se convierte en una mujer oprimida. ¿En qué momento sucede justamente esto? Y ese momento es cuando, ¿cierto?, hay un ente, ¿cierto?, en este caso un varón, el padre de familia, que tiene la posibilidad de tomar la decisión con respecto a cuál va a ser el destino que va a tomar, ¿cierto?, esta hembra dentro del desarrollo del clan. Ravell se propone analizar las causas que pudieron originar la presión social de las mujeres, tomando en cuenta que el tipo de relación social con la que coexistimos nosotros, y coexistieron muchos de nuestros antepasados, es la que ha mantenido la desigualdad sexual que hasta ahora conocemos. Es decir, hay un modo de entender y reproducir ciertos modos, ciertas prácticas sociales y culturales que finalmente van edificando relaciones de poder y que al mismo tiempo van permitiendo su reproducción. Y en el caso de las relaciones de parentesco, pareciera ser que ahí hay un punto que es crucial y que ratifica justamente esta idea de que la mujer para los grupos humanos ha sido siempre un bien de intercambio, ¿sí?, una mercancía. Por eso utilizar también la expresión aquí de Marx, la economía política de Marx. Porque uno podría tener desde una mirada antropológica siempre la idea de que con una familia siempre es mejor tener hijos varones, en el sentido que son fuerza de trabajo para la familia, son importantes también, pero las mujeres
Wagner, el control sexual para asegurar el dominio social, tanto en función de crecimiento o disminución de la población, como en función de detectar los poderes existentes, es decir, tener un control sobre el crecimiento de la población. Eso es algo que los clanes por mucho tiempo lo hicieron. Hoy día, ya desde una mirada biopolítica, podemos decir que lo hace el Estado, justamente este control de la población, y lo sigue haciendo a través de las FEMI, ¿no? A través de distintas estrategias biopolíticas, por supuesto, nanotecnológicas, nos diría nuestra Beatriz Preciado, una heterosexualidad obligatoria, caso este que se aplica a ambos géneros, donde el sistema de parentesco crea una división sexual del trabajo que establece una dependencia de la mujer por el hombre, basándose en motivos sociales y económicos. Yo he suavizado un poco también el lenguaje de Miguel Rabin, aquellas que lo han leído saben que usa un lenguaje muy violento, muy ácido, muy mordaz, pero que quiere ser enfático y crítico también, de algún modo. Ella es una feminista muy comprometida, muy dura, crítica de la masculinidad, pero también reconoce de que ese horizonte de posibilidad dentro de la estructura social como es la masculinidad también está dominada por este orden, es decir, queda supeditada justamente a ese orden que le permite su reproducción, y por lo tanto ella es la primera que elabora esta categoría en el fondo de heteromasculinidad, de que no solamente hay aquí una crítica desde lo femenino a lo masculino, sino de que en el fondo esta estructura binaria está determinando las posibilidades no solamente de la mujer, sino también del hombre. Otro elemento a tomar en cuenta en esta edificación teórica es el caso quizás más conocido por todos nosotros, como los dispositivos de sexualidad, que están expresados en primer lugar en la historia de la sexualidad. Foucault no es un autor que se haga cargo de los problemas de género, sin embargo el tema de la sexualidad es un tema muy rico en su trabajo y que nos da, ¿cierto?, también fuentes teóricas al discurso de Judith Butler. Hay obras posteriores que son también muy interesantes desde el punto de vista de análisis biopolítico, pero allí la sexualidad fue quedando un poco en segundo plano. Todos los discursos, por ejemplo, que hablan del nacimiento de la biopolítica no es tan central como tampoco, por ejemplo, este gran texto sobre población, uno de los últimos textos del Colegio de France que fue rescatado, que también es muy interesante para ver cómo funciona el biopoder de las sociedades humanas contemporáneas. Pero lo más interesante con respecto al fondo teórico que nos interesa aquí está en su historia de la sexualidad, principalmente quizás en el primer tomo, en la voluntad de saber, y donde él se hace cargo justamente de este biopoder, de este control total sobre los cuerpos, y entendiendo la sexualidad como un modo de establecer un control. Hace un análisis histórico, primero partiendo del siglo VII, VIII, pero principalmente es un análisis que se detiene en la configuración de la sexualidad en el siglo XIX. Y cómo también, a partir de esta idea que había sido sostenida por Lévi-Strauss, de que hay un paso de la teoría de los linajes a la teoría de la alianza, entendiendo como la burguesía aquella que va a entender su liberación de ese linaje que corresponde a las estructuras de parentesco, de relaciones sociales de la nobleza, principalmente guiadas por esta idea de la alianza, porque en el fondo la idea de ser capaz de elegir con quién me voy a casar me permite aún fundamentar y poder reproducir con mayor fuerza el horizonte de posibilidad de esa nueva clase social que se está edificando. Y sabemos que donde más acontece justamente esta distribución del poder y de la teoría de la alianza sigue siendo en los sectores burgueses, donde hay un enclave bastante cerrado de las relaciones sociales. La reproducción del poder se hace mucho más evidente. Entonces, ese elemento está allí porque también es importante, y creo que vale la pena resaltarlo aquí,
que este ejercicio que nosotros hacemos de autodeterminación, de pensar con quién estamos decidiendo libremente con quién establecer una relación de parentesco, Foucault lo hace evidente como una falsa libertad, ¿sí? Una libertad que en el fondo entraña otra lógica de conductas históricas que siguen perviviendo en nuestro comportamiento. Así como el propósito fundamental del dispositivo disciplinario, la sociedad disciplinaria, el gran discurso donde va a partir Foucault, no es tanto reprimir el cuerpo, sino fabricar individuos. El papel del dispositivo de la sexualidad no es el de prohibir o reprimir el sexo, sino de reproducir, difundir y reglamentar institucionalmente la sexualidad. Yo creo que siempre merece la pena releer el texto de Foucault y dice al final ya casi de este apartado que el sexo es el elemento más especulativo, más ideal y también más interior en un dispositivo de sexualidad que el poder organiza en su poblamiento de los cuerpos, su materialidad, su fuerza y su placer. Y la trampa principal de este juego justamente el placer, es decir, la orientación, hacia dónde voy a tender. Y ya para cerrar esta parte, hay otro discurso muy interesante como es el de Teresa de Laurenti, pero lo voy a señalar así rápidamente para ya entrar en materia, y que es el estudio también de un gran dispositivo que no fue analizado por ejemplo por Foucault, un gran dispositivo de la sexualidad como es el cine como un gran reproductor no solo de imágenes sino de comportamiento y de prácticas sociales. Y Laurenti en ese texto, Tecnologías del género, principalmente hace un examen de cómo el cine genera esta reproducción. Eso además hoy día que vivimos dominados en una sociedad de imagen, una sociedad que Norman Rockefeller Jr., este pensador brasileño, ha llamado una era de la iconofagia, ¿no? Nosotros no solamente devoramos imágenes, sino somos devorados por las imágenes. Y esas imágenes seguramente lo que nos hacen es transmitirnos comportamientos, pautas de comportamiento, formas de reproducción social. Pese a que se da una suerte de iconorrea en nuestra sociedad, porque vivimos tan bombardeados de imágenes que ni siquiera la alcanzamos a digerir, parte de esa trama social queda, ¿cierto?, indudablemente en nosotros. Ese dispositivo es finalmente efectivo sobre nosotros. Bueno, he desarrollado estas ideas, como decía al comienzo, para hacer un camino un tanto oblicuo, pero para mostrar cuáles son estas bases, tanto de la filosofía como de las ciencias sociales, que están dentro, soportando lo que es el discurso de Judith Butler y que le permiten finalmente llegar a las conclusiones que ella llega.